Hace años, me vi inmerso en una experiencia aterradora que me llevó a los límites de la comprensión humana. Todo comenzó cuando decidí explorar una remota aldea perdida en las profundidades de la selva amazónica. La curiosidad y el anhelo de descubrir lo desconocido me impulsaron a adentrarme en un territorio misterioso y prohibido para muchos. Los aldeanos, al notar mi presencia, me miraban con ojos llenos de desconfianza y sabiduría ancestral. Entre ellos, se rumoraba sobre un chamán, un ser con poderes oscuros que habitaba en las profundidades del bosque y que guardaba secretos insondables sobre la vida y la muerte. Mi curiosidad, sin embargo, superó cualquier advertencia, y decidí buscar al misterioso chamán por mí mismo. Guiado por las historias de los lugareños, me adentré en la densidad de la selva, donde la oscuridad y los sonidos nocturnos se cerraban sobre mí como una manta palpable. Cada paso parecía conducirme a un reino donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en una danza inquietante. Después de días de travesía, llegué a un claro oculto en la espesura del bosque. Allí, bajo la sombra de árboles imponentes, se alzaba una choza cubierta de enredaderas y adornada con extraños símbolos tallados en la madera. La sensación de ser observado me envolvió, pero mi determinación me impulsó a cruzar el umbral de lo desconocido. Dentro de la choza, un anciano envuelto en túnicas oscuras y decorado con collares de huesos y plumas me recibió con ojos que brillaban con un conocimiento antiguo. Su presencia imponente resonaba en el aire cargado de misterio. Con voz profunda y ronca, el chamán habló de la conexión entre el mundo tangible y el reino de las sombras. «Te has aventurado donde pocos se atreven a ir», murmuró el chamán, mientras su mirada se perdía en el horizonte invisible. Me habló de los espíritus que danzan en la oscuridad, de las sombras que susurran secretos olvidados y de los límites que separan la realidad de la fantasía. A medida que la conversación avanzaba, el chamán comenzó a entonar cánticos antiguos, invocando fuerzas invisibles que se manifestaban en sombras danzantes. Los contornos oscuros se retorcían y contorsionaban en el espacio, revelando imágenes de pesadillas que se disolvían en el humo de las ofrendas ardiendo. De repente, la choza se llenó de un frío insoportable y las sombras adquirieron forma y sustancia. Criaturas sin rostro emergieron de la penumbra, sus ojos vacíos perforaron mi alma mientras se movían con una malevolencia indescriptible. Me di cuenta de que había cruzado un umbral más allá del cual la realidad se desmoronaba y la oscuridad se volvía tangible. El chamán, con gesto serio, me advirtió sobre el precio de enfrentar las sombras. «La verdad tiene un costo», susurró, mientras el frío se intensificaba a mi alrededor. La choza parecía estrecharse, como si las paredes mismas cerraran filas para sellar el conocimiento compartido. Cuando salí de la choza, la selva me recibió con una quietud inusual. El chamán había desaparecido, y solo quedaba la sensación de haber rozado los límites de la realidad y haber vislumbrado las sombras que yacen más allá. Desde aquel día, la oscuridad se aferró a mí, susurrando en las noches de insomnio y proyectando sombras inquietantes en las paredes. Aún puedo sentir el eco de las palabras del chamán resonando en mi mente, como un mantra misterioso que me persigue en mis noches más oscuras. Después de abandonar la choza del anciano, el mundo a mi alrededor parecía distorsionarse, como si las sombras que había desencadenado se adhirieran a mi ser, envolviéndome en una capa invisible. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras tomaban vida propia, danzando en el límite entre la vigilia y el sueño. Susurraban secretos en un lenguaje incomprensible, como si intentaran arrancar de mi mente los fragmentos de verdad que había descubierto en la choza del chamán. En mi desesperación, busqué respuestas en las páginas polvorientas de antiguos textos ocultos, tratando de comprender la conexión entre el chamán, las sombras y mi propia existencia. Cada palabra que absorbía aumentaba mi angustia y me sumergí en un abismo de conocimiento prohibido. A medida que avanzaba en mi investigación, las sombras dejaron de ser meros espectros nocturnos. Comenzaron a manifestarse en la realidad, retorciéndose y serpentando a mi alrededor incluso en plena luz del día. Mis noches eran inquietantes,
pero mis días se volvían cada vez más surrealistas, como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Los espejos se convirtieron en portales hacia dimensiones desconocidas y las sombras que se reflejaban en ellos se movían con una autonomía aterradora. Evitar mi propia imagen se volvió una tarea imposible y la sensación de ser observado por entidades invisibles se volvió omnipresente. Mis amigos y familiares notaron el cambio en mí. Mis ojos, antes vivos, se volvieron opacos y llenos de una comprensión sobrenatural que asustaba incluso a quienes más me querían. Me alejé de todos, sumiéndome en la soledad de mi propia pesadilla, consciente de que las sombras me perseguían sin descanso. En una noche tempestuosa, cuando los truenos retumbaban en el cielo y la lluvia golpeaba las ventanas con furia, decidí enfrentar al chamán. Creí que hallaría respuestas en su choza, que él podría liberarme de las sombras que me consumían. Con paso decidido, me aventuré nuevamente en la selva, donde las sombras se cerraban sobre mí como garras invisibles. La choza estaba allí, en el mismo claro, pero algo había cambiado. Los símbolos tallados en la madera parecían más oscuros, más siniestros. Al entrar, el chamán no estaba solo. Sombras grotescas se retorcían a su alrededor, susurros ininteligibles llenaban el aire y una sensación de malevolencia saturaba la estancia. El chamán, con ojos que brillaban con una luz maligna, me recibió con una sonrisa retorcida. «Te dije que la verdad tiene un costo», dijo en un tono que heló mi sangre. Las sombras se cerraron sobre mí, una tormenta de oscuridad que amenazaba con devorarme por completo. Fue entonces cuando comprendí que, al buscar la verdad, me había convertido en un prisionero de las sombras. Cada secreto desenterrado, cada misterio revelado, había sellado mi destino en un abismo sin escape. El chamán rió, un sonido que resonaba en las profundidades de mi alma, y las sombras se cerraron sobre mí, envolviéndome en una oscuridad eterna. Ahora, mi existencia es una danza interminable con las sombras. Soy un espectro atrapado entre dos mundos, mi cuerpo desvaneciéndose lentamente en la penumbra. Si alguien encuentra estas palabras, te advierto, hay secretos que no deben ser revelados.